cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Vemos un conocimiento medio extraño que finalmente me orgullece, me infla el pecho, me creo mejor, pero yo con el propósito no vengo a decir con un conocimiento de creerme mejor que ustedes o creer saber algo, sino que vengo a ese conocimiento que no envanece, sino que hace humilde, a ese conocimiento que es para servir, como dice la segunda parte, que el amor edifica. Ese conocimiento produce un amor y ese amor finalmente edifica para los hermanos y para también mi relación con Dios. Ese es el conocimiento que quiero compartir con ustedes. En su momento lo compartí con otro hermano y primeramente Dios lo compartió conmigo. Pero no es para solo quedármelo yo y creerme que sé más, sino para amor, y es amor para edificación de los hermanos. El pasaje que vamos a estar revisando, si me acompañan en Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 7. Vamos a estar estudiando ese pasaje, pero nos vamos a centrar en los últimos dos, que sobre todo, yo creo que todos hemos pasado por esa situación, el afán, la ansiedad. Pero primero tenemos que introducirlos con los primeros versículos. Filipenses 4, del 1 al 7. Dice, se los leo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esta que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos un momento más. Padre, a ti nos humillamos para poder escuchar tu voz, Señor. Pedimos, Señor, la dirección tuya, Señor. Pedimos tu bendición por tus siervos, Señor, por los demás siervos también que solo quieren ser, Señor, un instrumento en tus manos, Señor. Algo inútil, Señor, por sí solo, pero en tus manos, Señor, que sea de bendición a mis hermanos, Señor. Que sea un momento de alegría alrededor de tu palabra, un momento de gozo, un momento de desafío, un momento de reconfort, Señor, para ti, Señor. Confiar en ti, Señor, que finalmente, como se habló, en ti depositar nuestras cargas, en ti confiar, Señor, porque tú eres el único capaz de resolver todos nuestros problemas. Muchas gracias por esta hora y bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. No sé si alguien podría decirme qué frase es la que se repite por lo menos 3 veces. Y quizás más, quizás no con las mismas palabras, pero se repite en este pasaje que leímos. No sé, los dejo un momento, si pueden leer rápidamente el mismo pasaje, ¿qué frase se repite? Ruego. ¿Cómo? Ruego. No, otra. En una frase son 3 palabras que se repite constantemente. En el Señor. En el Señor. Primero el versículo 1 dice, firmes en el Señor. Después dice, un mismo sentir en el Señor. Regocijaos en el Señor. Finalmente hay uno, pero eso lo vamos a cubrir al final. Pero recuerdo una conferencia que hubo aquí en Temuco, con el pastor Fugiel. No sé si habrán tenido la oportunidad de ir. Pero ahí él habló un tema que era quizás no muy hablado dentro del pueblo evangélico, que es la identificación del cristiano con el Señor. Y esta frase, en el Señor, se repite muchas veces también, muchas veces. No solo en este pasaje, no solo Pablo habla de en el Señor. Entonces, si se repite algo siempre es porque es importante. Quiere quedar recalcado. Y Pablo también lo dice así en diferentes aspectos. Aquí ya, digamos, está terminando su carta, se dirige con temas muy específicos, menciona a unas personas, que hay un problema ahí, pero no por eso no quiere decir que haya algo que realmente un tema principal que Pablo quiere transmitir. Entonces,
para poder entender un poco mejor esto, tenemos que retroceder un poco, unos versículos antes, en el capítulo 3, versículo 20, dice: Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y de acuerdo a eso, a la ciudadanía celestial que tenemos, así que ustedes son ciudadanos del cielo, así que de acuerdo a eso, compórtense de tal manera como son ciudadanos del cielo. Y así empieza: amados, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. La firmeza, sobre todo hoy en día, la firmeza es un tema, digamos, decir que algo es así y mantenemos esa postura, el ataque viene inmediatamente. La firmeza hoy en día no, digamos, en el sentido, esto es así y yo me mantengo en esa postura. El mundo va a tratar de romper esa postura, no quiere que uno esté firme. Así no solo, digamos, el ataque del mundo, nosotros mismos, la firmeza es una característica que a veces no poseemos. Y no solo firmeza, piensen en algo firme. Eso implica permanencia, eso implica constancia, eso implica que a pesar de todo vamos a seguir firmes. Y solo un ejemplo, primero a los Corintios 15, 58, algún hermano por favor me pudiera ayudar. Primero a los Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es malo. Ahí solo uno de las tantas veces que Dios manda a nosotros estar firmes. Ahí habla el tema del trabajo. Hay muchos aspectos, pero no lo vamos a revisar por el tiempo. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si quedamos con eso, puedo decir, sí, ya, Dios lo manda, estar firme, pero ¿por qué? Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, note nuevamente, en el Señor, no es en vano. La firmeza no es un tema de que yo voy a estar firme para verme bien, para estar, sí, ya estoy bien, sobre todo en este tema del trabajo. El trabajo firme en el Señor, sirviendo al Señor firmes, tiene una implicancia que no es un trabajo en vano. Usted no va a estar firme por nada, sino que hay una implicancia eterna. Piense usted, no sé, si usted es firme con una idea, no sé, no puedo pensar en algún ejemplo, quizás firme con sus hijos, ¿sí? Pero quizás las circunstancias, usted fue muy firme con su hijo, pero aún así su hijo se descarrió. Fue en vano su firmeza. Pero aquí la promesa del Señor es clara, es firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces esta firmeza que nos pide el Señor no es en vano, primeramente. Nos manda el Señor, estar firmes en el Señor, porque ese trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la primera invitación. A nivel personal, Dios nos dice, estad firmes. La primera idea. Luego en Filipenses sigue el siguiente, estad firmes, estar en el Señor. Versículo 2, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores. Perdón, pues el versículo 3 dice, ruego a Boya y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Nuevamente en el Señor, pero aquí llama ya no a un nivel solo personal de la firmeza como se vio, sino que a un nivel ya con mi hermano. ¿Cómo debo ser en el Señor? Un mismo sentir. Esta hermana, no hay antecedentes, como digo, esta ya está finalizando la carta y empieza a hablar temas muy puntuales. Pablo seguramente escuchó de estas dos hermanas que tenían algún tipo de conflicto, tenían algún tipo de diferencia. Y Pablo les invita a que sean un mismo sentir en el Señor. Y ese mismo sentir normalmente se confunde que no, que piensen todo igual, que sean unánimes en el sentido de no haya diferencia. La bendición de tener una iglesia es el hecho de que uno tenga diferencias con el hermano. Si fuéramos todos iguales, parejos, ¿para qué una iglesia? No necesito a mi hermano si yo soy tal como es. Pero esas pequeñas diferencias, la bendición de que el Señor creó a cada uno diferente,
es una bendición para la iglesia. Pero a veces, como hombres, como seres humanos pecadores, tendemos a usar todas esas bendiciones del Señor, las mezclamos con el pecado y pasan estas cosas, la diferencia. Yo estoy seguro que esta diferencia que viene en la hermana Evodia y Sintique era un tema menor. No creo que haya sido un tema doctrinal, un tema a mayores, que yo creo que ellos tenían un mismo sentido en el sentido, pero quizás pequeñeces habían tenido conflicto entre ellos. Y asimismo Pablo manda a Clemente, también a un compañero fiel, que haga reconciliarse a hermanos, que haya un mismo sentir. Y a veces la solución, quizás mencionar solo una, la diferencia a veces para resolver esas diferencias, piense quizás usted tenga alguna diferencia con un hermano, un conflicto, pero a veces para resolver ese problema, en vez de estar viendo las diferencias, es ver qué tiene común con su hermano. Por favor, acompáñenme a Efesios 4, del 1 al 6. Normalmente esos conflictos surgen porque vemos solo la diferencia, pero no nos damos cuenta de las cosas que sí tenemos en común en el Señor. Efesios 4, del 1 al 6. Por favor, algún hermano también me pudiese ayudar con este pasaje. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero cada... Hasta ahí. Gracias, hermano. Nuevamente, aquí la invitación de Pablo, que haya unidad. Esas diferencias a veces se resuelven, no, yo lo digo personalmente, a veces los problemas con un hermano no se va a resolver tratando con el hermano, a veces es dificultoso, o uno mismo es dificultoso. A veces la solución simplemente es soportar. Cristo soportó nuestro pecado, no dijo, pero si Él pecó, yo, ¿por qué tengo que sufrir? No, Cristo simplemente lo soportó, lo llevó sobre sus hombros, fue aplastado por eso y lo soportó. A veces la solución para esa diferencia es que uno ceda, que uno soporte al hermano. Pero también, como les dije, la solución a esas diferencias que hay a veces ver lo que uno tiene en común. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Tenemos un solo Dios, tenemos un solo Salvador, tenemos una sola fe, tenemos un solo bautismo. Cuando tenga diferencias con un hermano, recuerde eso, que con su hermano verdadero en Cristo, y también usted también, un hijo de Dios, va a tener en común eso, que el mismo Dios, tienen el mismo Señor, tienen la misma fe, tienen la misma esperanza, y eso sea un motivo para dejar de lado esas diferencias. Yo estoy seguro, insisto, la hermana Sintique y Evodia tenían diferencias por pequeñez. Estoy seguro también que resolvieron esa diferencia recordando lo que había común en ellos. Entonces, nuevamente, recordando la firmeza del Señor a nivel personal, a nivel con Dios, luego un mismo sentir con mis hermanos para que estemos en el Señor, un mismo sentir. Insisto, en esta iglesia estoy seguro que todos somos diferentes, a veces por lo mismo hemos estado con roces, con conflictos, pero insisto, la iglesia es uno de los propósitos de la iglesia, edificarse unos con otros, tener esa diferencia para edificarse, pero también con el motivo que tenemos algo en común. Y que si en algún momento usted tiene un conflicto con alguien, recuerde eso, que su hermano, con usted si bien tiene diferencias, pero hay algo en común. Y recuerde estos pasajes, un Señor, un Dios, una fe, una esperanza. Seguimos, versículo 4 de Filipenses, en capítulo 4 dice, regocijaos en el Señor. Ya aquí no hablamos solo a nivel personal, no solo a nivel de mis hermanos, sino que aquí ya hablamos a nivel de situación y lo introduce a lo que vamos a estar viendo más adelante. Regocijaos en el Señor, siempre. Nuevamente, otra vez digo, regocijaos. Ya mencionó mi hermano, a veces las situaciones no son favorables, no son un motivo de alegría, pero aún así el Señor nos está llamando a regocijaos siempre.
Nuevamente lo reitera Pablo, regocijaos. Y un ejemplo de eso, por ejemplo, Mateo 5, 11 al 12. ¿Algún hermano, por favor, pudiese leer ese pasaje? Mateo 5, del 11 al 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque os galardón grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados, un sinónimo de regocijo, o también algunos traducen bienaventurados como doblemente feliz. Sean muy felices cuando la estén pasando mal. O sea, cuando lo estén persiguiendo, alégrense. Un ejemplo de esos, no recuerdo el pasaje, en Hechos, cuando los persiguieron, los trataron mal, ellos andaban felices, estaban regocijándose por el hecho que lo estaban tratando mal. Imagínense, nosotros aún no llegamos a eso, a veces son pequeños problemas que tenemos en nuestra vida y caemos al suelo, nos aplastamos. Pero estas personas corrían por sus vidas, pero estaban felices, regocijados en el Señor siempre. Otra situación, Santiago 1 del 2 al 4. Creo que ese lo mencionó mi hermano. Santiago 1 del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo. Aquí otro sinónimo, bienaventurado, regocijarse, sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Nuevamente, cuando estén pasándola mal, cuando estén sufriendo, ténganlo por sumo gozo. Porque ese sufrimiento, yo creo que todos hemos pasado una prueba, y el mejor momento de esa prueba es cuando ya pasó y mira para atrás y dice, el Señor me ocupó en esta prueba. El Señor tuvo un propósito para pasarla mal en ese momento. Y quizás, digamos por la experiencia y por lo mismo que dice la palabra, cuando estemos en una prueba, piense eso. Que en su momento, cuando el Señor ya pase esa prueba por nuestra vida, uno va a pensar, bueno, el Señor me utilizó. El Señor hizo una obra en mí a causa de esa prueba. Que sea un motivo de gozo. Porque créanme, no hay problema para el cristiano, todas las cosas le ayudan a Dios. Sea buena, obviamente son las cosas buenas, siempre nos alegran, pero las cosas malas, créanme también que son aún mejores para nuestra vida. En esta vida tenemos que aprender, a veces que nosotros nos preguntamos, ¿por qué Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pero créanme que hay un propósito. El Señor se lo va a decir en su momento, lo va a decir en la palabra, lo va a decir, pero créanme que el gozo de haber sufrido, de haber pasado por esa prueba, al finalizar y darse cuenta cómo el Señor trabajó en esa prueba, es un gozo para decir, Señor, muchas gracias por esa prueba. Gracias, Señor, por ese sufrimiento. Parece irónico. Créame, para el mundo decir esto es como, pero ¿cómo te alegras porque te pase mal? ¿Por qué te alegras que te pase esto? Pero créanme, como cristianos deberíamos estar así siempre. Que de afuera piense, pero está loco esta persona, ¿cómo se alegra que la pasa mal? A ese punto deberíamos llegar en nuestra vida. A veces los problemas, insisto, nos aplastan, caemos. Pero siempre recuerdo que ese problema el Señor lo está utilizando en su vida. Por eso también dice, regocijaos en el Señor. Nuevamente. El Señor también sufrió en la cruz, sufrió las penurias, pero Él sabía que ese era parte del plan. Y Él después se regocijaba que ese plan salvó a muchos. Entre esas personas ustedes. Y otro ejemplo, no solo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento los profetas pasaron peores cosas y así también se regocijaron. Habacuc 3, 17 al 19. Antiguo Testamento, profetas. Habacuc 3, 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar.
pienso, la circunstancia estaba Habacuc para escribir esto. La higuera no florezca, las vides no den su fruto, no haya producto en el olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas las majadas, no haya vaca en los corrales. O sea, la situación normalmente económica, a veces sobre todo eso a nosotros nos afecta. No tenemos trabajo, no tenemos dinero para esto, a veces eso nos aplasta. Pero ¿qué dijo Habacuc? Con todo yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Para Habacuc no fue la circunstancia lo que le daba gozo, no fue el hecho que tuviera higuera, que tuviera todos los productos de la tierra, todos los animales. Eso no era el motivo de su gozo. ¿Qué dice? Con todo yo me alegraré en Jehová. Ahí estaba su gozo, no estaba apoyado en las cosas materiales. Créame usted, que si usted está apoyando su alegría en este momento en las cosas materiales, cuando sea quitado, va a quedar en el suelo un motivo por poner su confianza en cosas que no debe. Su alegría primaria, la que esté en primer lugar, sea siempre en el Señor. Sea que tuviera todas las cosas del mundo, sea que no tenga nada, usted pueda decir, yo estoy feliz porque estoy en el Señor. Nuevamente, regocijados en el Señor, independiente de la situación. Firmes en el Señor, usted personalmente, un mismo sentir con sus hermanos en el Señor, y ahora regocijados en el Señor a nivel de situación. Y así también, volviendo a Filipenses, dice ahí, a veces cuesta, cuando uno estudia el pasaje, cuesta seguir el hilo. En el versículo 5, no sé, dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Qué se le viene a la cabeza de ese versículo cuando dice el Señor está cerca? ¿Qué está hablando? ¿Qué me puede decir qué significa ese pasaje, el Señor está cerca? La venida del Señor a buscar a su iglesia. Ese normalmente se entiende así, pero si uno lo entiende tomando en el texto, quizás no calza muy bien, porque está hablando, compórtense así, hagan esto, el Señor está cerca, hablo de esto. Está siempre con nosotros. Por ahí va. La gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. No sé si usted ha escuchado hablar de la gracia universal. Hay una gracia que es bien con nosotros, o sea, Dios nos da un regalo que no merecemos nosotros, ser salvos por medio de Jesucristo. Pero hay una gracia universal que está actuando tanto como pecadores como los hijos de Dios. Cuando dice el Señor, la lluvia cae tanto en justos como en injustos. Ahí está hablando de la gracia universal. Y es curioso cómo quiere Dios aplicar la gracia suya para el resto del mundo. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. O sea, el motivo de la gracia del Señor es usted mismo. Usted va a ser el canal de la gracia del Señor. ¿Cómo? De la gentileza. El cristiano debería identificarse como una persona gentil, no solo con sus hermanos, sino con todo el mundo. Como dice ahí, de todos los hombres el Señor está cerca. El hecho de la gracia del Señor, el Señor está cerca de todos los hombres, una forma de demostrar eso, no solo como el pasaje de lo que dice Jesús, que la lluvia cae tanto en justos como en injustos, sino que en el hecho que nosotros seamos agentes de la gracia del Señor, de un regalo inmerecido. Los hombres nos tratan mal, ¿qué sería, digamos, el regalo merecido para ellos? Que nosotros también seamos malos con ellos. Pero ¿cuál sería el regalo no merecido? O sea, la gracia para los hombres, que seamos gentiles, aun cuando ellos no lo sean. Y esta palabra gentileza, si uno estudia ahí, lo erudito, intentan traducirla, llegaron a la conclusión que es la palabra más intraducible al español que existe del griego. Las definiciones, solo se las voy a mencionar, de esta palabra gentileza. Se traduciría en el original como modestia, moderación, comprensión, consideración, amabilidad, simpatía, buenos modales, cortesía, finalmente gracia. Es intraducible, no se ponen de acuerdo los expertos en traducir esta palabra gentileza, pero la idea está clara. Que usted muestre un comportamiento tal que sea como la gracia del Señor con nosotros. Nosotros odiamos a Dios y aún así Él nos amó a nosotros. De igual manera, los hombres pueden tratarnos mal o bien,
pero nosotros, nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestra gracia, tiene que ser con Él. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor, la gracia alcanza a todos en ciertos aspectos. Y así, nuevamente, reiterando, firmeza en el Señor a nivel personal. Usted esté firme en el Señor. Un mismo sentir, si tiene diferencias con el hermano, acuérdese que usted tiene cosas en común con su hermano. Que ese sea el motivo para que usted resuelva la diferencia y haya un mismo sentir en el Señor. Regocijaos en el Señor a nivel de situación. Usted puede pasarla muy bien, puede pasarla muy mal, pero que siempre el motivo de su gozo sea en el Señor. Finalmente, esta idea de que la gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Podríamos decir que es como un cuarto en el Señor, que nuestro comportamiento sea en el Señor, que nos identifiquemos como el comportamiento que tuvo Jesús con los hombres, que así sea el de nosotros con el resto de las personas. Una gentileza, una gracia, un regalo no merecido. Y eso ya para introducirnos quizás al plato fuerte de este pasaje y aprovechando la fecha, Año Nuevo, a veces pensamos cómo fue el año, también pensamos cómo queremos que sea el próximo año y a veces cometemos el error de eso, pensar se transforma en un, ya no solo en un pensar, sino que en una preocupación, y esa preocupación se empieza a transformar en un estrés, y ese estrés se empieza a transformar en una enfermedad, y así nos afecta a nuestra vida tanto física, mental y espiritual. Filipenses 4, del 6 al 7 habla de este tema, un paralelo también con Mateo 6, 25 al 34, el afán. Vamos a ver la causa de cómo se produce este afán, vamos a definir qué es el afán, pero también vamos a ver la solución, que ya mi hermano lo mencionó anteriormente un poco. Y para empezar, vamos a definir qué significa finalmente este afán que menciona en el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Qué significa estar afanado? ¿Qué significa que uno tenga afán por algo? Voy a pedir que me ayuden 3 pasajes, por favor, uno cada hermano que pudiese ayudarme. Primero a los Corintios 7:32, otro hermano, primero a los Corintios 12:25 y otro, por favor, Filipenses 2 al 20. Primero a los Corintios 7:32, otro, primero a los Corintios 12:25 y otro hermano, Filipenses 2:20. ¿Cómo se ocupa esta palabra? En el original se lee como merignao, pero es la misma palabra que vamos a estar viendo en estos pasajes. Primero a los Corintios 7:32, por favor. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ahí la palabra afán se traduce como cuidado, como que el soltero no tenga cuidado. ¿Puedes leerlo de nuevo, por favor? Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Cuidado. Esa es la primera idea, como se menciona en el Nuevo Testamento, esta de afán. Tener cuidado acerca de algo. Primero los Corintios 12:25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Preocuparse. Afán, eso es más fácil de entenderlo. El afán es preocuparse por algo. Y ahí dice Pablo que se preocupen por los demás hermanos. Y Filipenses 2:20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente... Hay la palabra que se traduce del afanarse. Entonces, tenemos la definición. Afanarse es tener cuidado, es preocuparse e interesarse. Entonces, si tomamos esas palabras y las llevamos al versículo 6, dice, por nada estáis afanosos. ¿Cómo se entendería el pasaje? No tengan cuidado de nada, no se preocupen por nada, no se interesen en nada. Entonces, si leemos solo esa parte y entendemos muy bien esto de afanarse, ¿qué piensan ustedes? Que eso de no afanarse, no tener cuidado, no preocuparse, no interesarse. ¿En qué se traduce?
¿Qué puede implicar para nuestras vidas si solo leemos Taller? No trabajemos, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a preocupar, nos vamos a interesar? ¿Para qué? ¿Para qué voy a prepararme para hacer algo? ¿Para qué? ¿Para qué interesarme? ¿Para qué tener cuidado de eso? ¿Para qué hacer todo lo que hacemos en nuestra vida diaria? ¿Para qué? Pero esa es la idea del pasaje. Y ahí nos vamos también a tomar de las palabras de Jesucristo mismo. Vamos a Mateo, sin perder el pasaje de Filipenses, vamos a Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34. Dice, se los leo: por tanto os digo, no os afanéis, la misma idea, no se preocupen, no tengan cuidado, no se interesen por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hasta ahí nos deja el Señor, pero no solo eso, nos da ejemplo de la misma creación. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No veréis vosotros mucho más que ella? ¿Quién de vosotros podrá, mucho que se afane, se preocupe, que se interese, que tenga cuidado, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? ¿Por qué se interesan en eso? ¿Por qué se preocupan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces, nuevamente, la idea: no estéis afanosos, no tengan cuidado, no se preocupen, no se interesen por las cosas. Es la misma idea, y el Señor da ejemplo. Las aves, las flores, también hay el ejemplo. Por ejemplo, las aves no se preocupan en el proceso de obtención de alimento. Ustedes saben eso. No, la ave no está en el nido, se va a dormir en la noche y dice: a ver, ya mañana tengo que ir a buscar granito aquí, pero quizás no hay aquí, voy a tener que ir para acá. No, mejor no, quizás no hay, voy a ir para acá. No. El ave simplemente, ¿qué hace? Se mueve. Y en el proceso de obtención de alimento, indirectamente está contribuyendo a que haya más alimento. Usted cuando se pregunta por qué salió tal planta en tal lugar, si nunca cayó una semilla ahí de usted. Las mismas aves, en el proceso de buscar semillitas, están dejando caer semillas en otras partes y así también se producen más. Las flores no se preocupan de la belleza que poseen, pero son más hermosas que la gloria de Salomón. Y además, con esto, apenas duran un par de días. Y aún así Dios les da una gran belleza. Imagínense, las flores, sobre todo a las mujeres que les gustan las flores, ¿cuánto duran en un macetero o en un florero? Un par de días y se marchitan, pero qué manera de ser bellas. Y no se andan preocupando a ver, voy a ponerme rojo hoy día porque no me gusta hacer azul, no, estoy un poco verde. No, las flores no se preocupan, ellas son bellas en sí mismas. Pero imagínense, esas cosas que duran un par de días, esas plantas son más bellas que aún el mismo Salomón, con todo el dinero, con todo lo que tenía, no pudo ni superar ni alcanzar la belleza de las mismas flores. Y otro ejemplo, el reino animal en sí. Por favor, acompáñame a Job 38. Job 38 del 39 al 41. Job 38, 39, 41 dice: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? Con sus polluelos claman a Dios y andan errantes por la falta de comida. Dios le hace esas preguntas a Job. ¿Acaso tú les vas a dar comida a estas personas? Perdón, a estos animales. ¿Tú le estás dando el alimento a los leones o a los cuervos cuando necesitan comer? No, es Dios. Entonces ahí nos dan pistas. En los leones, nuevamente, la misma idea. El león no anda estresado, no anda preocupado porque, a ver, ¿dónde voy a ir a cazar mañana? Porque aquí no pillé, voy a tener que ir a tal parte. Ellos no andan preocupados, no andan estresados como nosotros sí lo hacemos. Ellos simplemente nos da vista aquí. ¿Qué hacen los animales? No sé cómo lo harán, no sé realmente, pero dice, ellos claman a Dios. Las aves, los animales por el sustento. Cuando sus polluelos claman a Dios.
imagínense, los mismos animales, la creación, simplemente. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de esto? El ejemplo que el Señor da de la creación que Él mismo hizo, dice, la naturaleza no se preocupa. ¿Qué hace la naturaleza? Se ocupa. Y esa es la idea. Nosotros el hecho de preocuparnos es el que hace daño. Y el Señor nos llama a no preocuparnos, pero sí a ocuparnos. Nuevamente, las aves no andan preocupadas que van a comer. Ellas se ocupan simplemente de buscar el alimento y sin darse cuenta están contribuyendo también que haya más alimento. Las flores, nuevamente, no andan preocupadas porque tienen un color o tienen simplemente en sí son bellas. Los animales, nuevamente, no andan preocupados, no andan estresados por conseguir alimento. Ellos simplemente se ocupan de conseguir el alimento. Y esa es la idea cuando el Señor dice, no tengan cuidado, no se preocupen, no se interesen. Es un tema ya de nuestra cabeza. No se afanen aquí, ocúpense de las cosas. No se preocupen, ocúpense. Y ahí da otro ejemplo también, añadir a la vida un codo. Es como una expresión rara que tenían los hebreos para decir, por mucho que te afanes, por mucho que te estreses, por mucho que te dediques, tú no vas a agregarle un día más a tu vida. No vas a poder vivir más por preocuparte más. De hecho, ya lo hemos visto por el tema de la medicina, el hecho del estrés, el preocuparse, no da más vida a nuestra vida, sino que la quita. Nos reduce la esperanza de vida el hecho de preocuparnos y estresarnos. Entonces, cuidado con el afán, que también se traduce en menos vida. Nuevamente, la idea no es preocuparse, ocuparse. Pero mire, note este pasaje, que mi hermano lo mencionó muy bien. Dice, en el versículo 32 de Mateo 6, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, el comer, el vestirse, el beber, todos esos temas, son preocupados por eso. Pero dice, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tenemos claro, Dios sabe que necesitamos estas cosas. Así como los animales necesitan eso, Dios lo sabe, lo provee. Y Dios, nuestro Padre, también sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Alimento, un hogar, qué sé yo. Dios lo sabe. Pero ahora volvamos a Filipenses para ver qué dice. Y aquí nos vamos a encontrar quizás con una contradicción. Jesús nos dice, Dios nuestro Padre lo sabe lo que necesita. ¿Qué dice el versículo 6, la segunda parte? Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Primera parte, Jesús dice, Dios sabe lo que necesita. Y Pablo dice, no, díganselo a Dios. Como diciendo, ustedes, Dios no lo sabe, así que díganse. ¿Eso está queriendo decir? ¿Está diciendo que Dios lo sabe o no lo sabe? ¿Quién tiene la razón? ¿Jesús o Pablo? Uno pensaría que hay una contradicción. Si Dios sabe lo que necesito, ¿para qué se lo voy a pedir? ¿Para qué voy a orar al Señor si ya sabe lo que necesito? Entonces, ¿cómo entendemos este pasaje? Pedro lo aclara muy bien. Por favor, algún hermano que pudiese ayudarme con 1 de Pedro 5, 7. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. 1 de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está, mi hermano lo mencionó muy bien. Dios sabe lo que necesitamos, ¿cierto? Dios sabe que usted, no sé, no conozco la vida de cada uno, quizás necesita trabajo, necesita un hogar, necesita, no sé, salud para hacer ciertas cosas. Dios lo sabe, Dios lo tiene muy claro, Dios es omnisciente. Pero ¿por qué Pablo luego dice, ustedes díganselo al Señor? Dios lo sabe, pero ¿por qué tienen que decírselo? Y Pedro ocupa muy bien, o explica muy bien esto, y nos aclara, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Nuevamente, esa ansiedad, ese afán, esa preocupación, ese interés que tienen, no lo lleven ustedes, no son capaces. Ustedes en su cuerpo, esa ansiedad, esa preocupación, lo único que va a hacer es dañar en su cuerpo. Pasen de sacar a alguien que sí puede llevarlo. ¿Quién? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él es el único capaz de resolver sus problemas. No se preocupe a veces por cosas que usted no puede ocuparse. No sirve de nada decir,
no sé, Señor, tengo miedo de esto y yo no puedo hacerlo, pero ¿qué hago? Y está ahí toda la vida preocupado con eso. Pero usted no le está pasando esa preocupación al Señor. Usted no está orando sinceramente a decir, Señor, yo no puedo resolver esto, yo no puedo tratar esto, por favor, hazlo tú. Tú eres el Todopoderoso, yo no puedo. Y esa sea siempre nuestra forma de vivir. Créame, el día que usted y yo podamos llevar ese estilo de vida, decir, yo me ocupo de esto, pero hay cosas que yo no puedo resolver. Señor, llévalas tú. Créame que eso ya usted no va a tener el tema de usted, no va a tener tema de insomnio, no va a tener tema de úlcera en el estómago y diferentes problemas que tenemos en el cuerpo por eso. Créame, su ansiedad en usted solo causa daño, pero la ansiedad en el Señor, ¿qué trae? Que el Señor se ocupe de eso, siendo Él el Todopoderoso. ¿Cómo ejemplifico esto? Yo doy fe de esto que sí resulta, créanme. Dice, el solo hecho de contar nuestras inquietudes a alguien, piensa en un problema. Usted va y se lo cuenta a alguien de confianza. Por el mismísimo hecho de solo contarlo, usted ya se siente más tranquilo. Y quizás esa persona no lo ayuda en nada, solo lo escuchó. Imagínense cuánto más decírselo a alguien que sí es capaz, que es todopoderoso. Créanme, a veces yo cometo el error. Estoy con problemas, estoy con ese peso, es increíble, se siente realmente un peso en la cabeza, algo, pero cuando uno está preocupado, pero ¿qué voy a hacer de aquí? En un momento, pero hombre, díselo a Dios. ¿Qué te calienta en la cabeza tú si tú no eres capaz? Díselo a Dios. Yo le recomiendo en cualquier momento, en cualquier situación que usted esté, y esté así, pare. Y no sé, está trabajando, está en su casa, pare y ore al Señor. Señor, tengo este problema, tengo esto, por favor, ayuda. Una oración simple, no tiene que arrodillarse, quizás no cerrar los ojos, bueno, si usted se siente más cómodo, pero simplemente dígaselo a Dios. Créame, les doy seguridad por mi vida, que usted con el simple hecho de decírselo, va a venir una paz. Mira aquí lo que dice en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. A esto voy. Que usted el simple hecho de contárselo a Dios, de manera sobrenatural, de la manera que usted no entiende, Dios se lo va a resolver. Dios le va a dar la paz sobrenatural, que solo viene de Él. Insisto, usted se lo puede contar a alguien de confianza, créanme, se va a sentir más tranquilo, pero quizás por el momento, quizás por algo así. Pero el hecho de contárselo al Dios Todopoderoso, al que es capaz de todo resolver, créanme que le va a venir esa paz sobrenatural. Y esto va en el aspecto también que, volviendo al ejemplo, yo terminé mi carrera en agosto aproximadamente. He estado todo este periodo, podría decirse de octubre a noviembre, estuve todo ese tiempo preocupado. Necesito trabajo, necesito encontrar trabajo, estoy en la región de trabajo, voy a tener que irme. Y he estado con ese pesar, esa preocupación. Pero Dios también, en su momento, bueno Dios, tú eres el todo por eso, tú sabes. Y diciembre, digámoslo, he estado muy tranquilo. ¿Por qué? Porque puse mi carga, mi preocupación, mi ansiedad, se la puse a alguien que sí puede resolver. Y yo solo el viernes, último día del año, hablo y compartí a mis hermanos, ya tuve una entrevista de trabajo en el área, en la región. Entonces, se da cuenta que a veces de manera sobrenatural, de maneras que no entendemos, por una parte el Señor da su paz, pero también resuelve los problemas. No piensa en su lógica. Dice, ya, si tengo problemas del trabajo, ¿qué sería la respuesta a eso? Que tuviera un trabajo. Pero a veces el Señor, en ese tiempo que yo estuve sin trabajo, quizá el Señor hizo un propósito. Aún no lo entiendo, pero lo voy a entender un día y me voy a regocijar en el Señor como estuvimos viendo. Pero créanme, le doy fe de eso, que si usted tiene un problema, pare, dése cuenta de que está calentándose la cabeza, pare en ese momento y ore al Señor. Dígale las cosas al Señor. Nuevamente, tenemos la bendición de poder dirigirnos a Él como un padre. Piensen en sus hijos, los que tienen pequeñitos, los niños no van ahí, ¿qué voy a hacer? No, yo soy papá, necesito esto. Así sea nuestro también. Nosotros tenemos la bendición de ahora poder dirigirnos al Dios Todopoderoso como Padre, como un Padre, como confiado en que Él nos dará lo mejor. Entonces usted pare en su momento cuando esté estresado, cuando esté ansioso, cuando esté preocupado, pare,
de lo que está haciendo y diríjase al Señor. Una oración simple. Simplemente diga al Señor, estoy preocupado por esto. Ayuda. Y créame que todas las veces que he hecho eso, me doy cuenta de mi situación, el Señor responde inmediatamente. La paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, viene a la vida. Y aquí finalmente no solo el Señor entrega la paz que necesitamos en el momento, sino que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y aquí encontramos el último en el Señor, pero lo dice de otra manera, en Cristo Jesús. La palabra guardará es interesante, solo para entender un poco de qué trata esta palabra de guardará. Por favor, acompáñame a 2 Corintios 11:32. Se los leo, quizás mejor no lo busquen. Dice: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderlos. Es un término militar, o sea, cuando en una ciudad está rodeada, está cuidada, esta es la idea. El Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. El Señor va a ser guardia alrededor de nosotros. Y eso también es motivo de paz. Que usted tiene preocupación quizá por un ataque de algo, créame que el Señor hace guardia alrededor de usted, de vuestros pensamientos y de vuestro corazón. Insisto, es increíble el hecho de que cuando usted tiene un problema, se los da al Señor, pero no solo, digamos, decírselo, sino que sabiendo que se lo está diciendo a alguien que es capaz de resolverlo, le va a dar una paz increíble y aún más lo va a guardar, tanto en su mente como en su corazón. Da esa paz sobrenatural que excede a nuestros pensamientos. Ya para ir recapitulando y finalizando, en Cristo Jesús, firmes en el Señor, a nivel personal, recuerden, la firmeza, estar constante, permanente en el Señor, trabajando siempre en el Señor, que tengamos un mismo sentido en el Señor. Con mi hermano, no se preocupe por las pequeñas diferencias, mejor ocúpese de las grandes cosas que tiene en común con su hermano. Regocíjese en el Señor, que las circunstancias no lo aplasten, no le diga las cosas malas que tiene en su vida, sino que las circunstancias siempre sean motivo bueno o mala, sea su alegría, su regocijo, sea en el Señor. Finalmente, todos sus problemas, todos sus afanes, no se los lleve usted, porque usted no es capaz, se va a enfermar, se va a estresar, le va a hacer mal a su cuerpo. Mejor déselo a alguien que sí puede llevarse. Y así el Señor nos va a guardar. O mejor dicho de otra forma, nos guarda en el Señor. Unos versículos ya para finalizar. Mateo 13:22. Si quiere lo buscan o lo anotan. Pero mire también las consecuencias externas, quizás no solo para nosotros, pero piensen quizás en otras personas que no conocen al Señor. ¿Qué pasa con ese afán? Mateo 13:22 dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Esto es pensando siempre en el no creyente. Se le predica la palabra, pero quizás sus preocupaciones, su mente no está enfocada en eso. ¿Y qué pasa? Ahoga la palabra se hace infructuosa. A veces podemos caer nosotros, hijos de Dios, caer en esto mismo. Nuestras preocupaciones, llegamos a escuchar la palabra con preocupaciones y eso ahoga la palabra, no es capaz de surgir la palabra en nosotros. Así que cuidado también con las consecuencias de esto. No es solo físico, no es solo mental, sino que también espiritual. Romanos 5:1 se los leo, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya nos dice una cosa, que estas preocupaciones menores, el alimento, la vida, créanme, estoy seguro que la persona que tiene todas esas cosas arregladas en su vida, el alimento, el hogar, el trabajo, todos esos aspectos cotidianos, créanme que aún así puede haber una persona que no es capaz de dormir, que no es capaz de estar tranquilo, que pasa la vida estresada. ¿Y sabe por qué? Porque falta aquí la paz para con Dios. La paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos justificados. El problema mayor, más allá de lo que vamos a comer, más allá de lo que podemos protegernos, el problema mayor, el problema más grande que tenemos nosotros no es eso.
¿Qué relación tenemos con Dios? ¿Somos enemigos de Dios o somos hijos de Dios? Ese es el gran problema. Y créame, con esto también ya finalizo un versículo que nos dice para qué preocuparnos. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio hijo. Usted se preocupa por el alimento, se preocupa por el vestir quizás. Dice que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, usted necesita alimento, Dios le va a dar alimento. Necesita trabajo, le va a dar trabajo. Necesita esto, se lo va a dar. ¿Por qué? Porque lo más preciado para el Señor, lo más importante para el Señor, Él lo dio. ¿Para qué? Para nosotros. Entonces, si usted dice, bueno, Dios dio lo máximo que podía dar, ¿cómo no me va a dar las demás cosas? Dice así también, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Aquí en el aspecto quizás espiritual. Entonces, si el Señor, Dios mismo, dio a su propio Hijo para cubrir el mayor problema de su vida, ¿cómo nos va a dar las pequeñas cosas de esta vida? Los pequeños problemitas que tenemos en esta vida, ¿cómo el Señor nos va a proveer de eso si ya dio para el mayor problema que nosotros teníamos? Y ese sea el sentir, nuevamente, el reitero. El afán, el estrés, a veces ahoga la palabra, tanto a nosotros como para el no creyente. Si no tenemos paz, créanme, si usted tiene todo resuelto, pero aún no tiene paz, quizás es porque usted no tiene la paz con el Señor, no está a cuentas con el Señor. Y finalmente, si Dios proveyó para el mayor problema de su vida, para el mayor problema no solo de esta vida, sino de la eternidad, si proveyó en eso, ¿cómo no va a proveer en las pequeñas cosas de esta vida? Eso, mi hermano, para que reflexionemos nuevamente. Estas fechas son siempre para pensar, bueno, el próximo año quiero esto, pero quizás no lo voy a tener. No se preocupe, sí, no se preocupe de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer. Ocúpese, no se preocupe, ocúpese. Créame, cuando usted esté pesado con las cosas de esto, no, pare y dígaselo al Señor, que Él sí puede llevarlo. Y recuerde, Señor, si resolvió el mayor problema de nuestra vida, el mayor problema de la eternidad, que era nuestro pecado, nuestra relación con Dios, ¿dónde va a pasar el resto de la eternidad? Si resolvió ese problema, ¿cómo no va a proveer los pequeños problemas que tenemos en esta vida? Oremos. Padre, perdónanos, Señor, por confiar en nuestras capacidades, Señor, limitadas, Señor. Tú nos diste dones, nos diste talentos, Señor, pero son limitados, Señor. Estamos en esta vida, Señor, tenemos ocupaciones, Señor, pero a veces como hombres pecadores caemos en el error de ocupar tus dones en algo malo, Señor. Nos hacemos daño, Señor, nos damos cuenta que necesitamos depender como un niño de su Padre, Señor. Del alimento, de las provisiones, necesitamos depender de tu Padre, Señor. Y ese Padre espiritual, Señor, que provee de todas las cosas, del gran problema sobre todo, Señor, ¿cómo no va a cuidar de nosotros las pequeñas, Señor? Perdónanos nuevamente, Señor, por esas preocupaciones, por no confiar en ti, por creernos autosuficientes, por no darnos cuenta que dependemos 100% de ti, Señor. Perdónanos, Señor, y por favor, que ese arrepentimiento nos lleve a tener una vida desprovista de preocupaciones por cosas innecesarias, Señor. Que no ocupemos, Señor, no nos preocupemos, Señor, sabiendo que tú eres el proveedor de todo. Ayuda a llevar una vida, Señor, este año que empieza, a no estar estresado, preocupado, afanado en cosas que no podemos hacer nosotros, sino que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios todo capaz de hacer las cosas. Por favor, provee de ese entendimiento en nuestra vida, que la convicción de esto llegue a nuestras vidas, Señor, para poder servirte mejor y que, así también como leemos la palabra, no sea ahogada por nuestro afán, Señor. Así también, si alguno aquí presente, Señor, no encuentra esa paz, no encuentra esa solución a un problema que tampoco entiende, Señor, que puedas tú alumbrar los ojos, Señor, espirituales, Señor, que tú puedas, que esa persona se dé cuenta, Señor, que el problema mayor no es el alimento, no es el trabajo, no es la casa, sino que el mayor problema es su pecado, Señor, su relación contigo, Señor. ¿Qué va a pasar en la eternidad? ¿Para dónde? ¿Con quién voy a estar, Señor? Por favor, que si esa preocupación existe en el corazón, que recuerde que hay una solución, que el Dios Todopoderoso, que provee de todas las cosas, proveyó del Hijo, Señor, del Santo, del Justo, del que no había pecado, Señor, lo proveyó para nosotros, Señor, para nosotros sí pecadores, Señor, o que te odiábamos, Señor, tú proveíste de esa solución, Señor. Por favor, que para nosotros, tus hijos, Señor, podamos siempre recordar que el mayor problema fue resuelto, Señor. ¿Y por qué no otros problemas más pequeños no serán resueltos por ti, Señor? Siendo tú el Todopoderoso.
Muchas gracias por esta hora. Gracias por mis hermanos. Bendíceles, ayúdales, fortalécelos, Señor, y que siempre llevemos una vida, Señor, en el Señor. Confiados en ti, apoyados en ti, confiando como un niño confía en su Padre. Muchas gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. No sé, aquí hay que dar un versículo. ¿Sí? Dejemos Romanos 8:32 para leer. Lo leemos una vez. Romanos 8:32. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Leámoslos una vez. 1, 2 y 3. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Muchas gracias, hermanos, por la oportunidad. No soy el mejor expositor, no soy alguien digno para estar parado aquí, pero espero en el Señor que ustedes puedan utilizar esta palabra del Señor. Si hubo un error en mí, por favor, descártenlo, retengan lo bueno y ocúpenlo, porque el Señor es el que hace la obra. Yo no puedo hacer nada, solo puedo exponer la palabra y el Señor va a hacer el trabajo en sus vidas. Muchas gracias por la oportunidad y bendiciones.